Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Amazing Facts Latino. Mi nombre es Carlos Muñoz Acosta, yo soy tu servidor y aquel que lo está acompañando en este viaje espectacular por medio de la palabra de Dios. Queremos recordarle que cada programa nos gusta dar un regalo y el regalo de hoy se llama El alto costo de la cruz. Es un estudio sobre lo que estamos estudiando, que es el santuario, el cordero y por demás. Así que usted puede recibir esto completamente gratis, ahí ve la información en pantalla para poder accesar este material, o aquellos que están escuchando, al final le daremos más información cómo accesar esto. Bueno familia, la vez anterior estuvimos hablando sobre el cordero inmolado. Entrando en este tema, hablamos sobre este cordero y cómo esto se representa perfectamente y va ligado con el concepto del santuario. Habíamos hablado y dicho que el santuario, ¿verdad?, es donde se ejecuta, donde se detalla, donde se explica el plan de salvación o el plan de reconciliación, el evangelio eterno. Las buenas nuevas eternas es que Dios tiene un plan para salvar y reconciliar al ser humano nuevamente en su presencia, y ese lugar donde está explicado, detallado, ese plan que Dios quiere para traernos de regreso, está en el santuario. Ahora, vamos a estudiar el santuario y vamos a ver su relevancia durante las próximas presentaciones y ver cuán impresionante, cuán increíble, cuán hermoso es como Dios presenta su evangelio por medio del santuario. Empecemos con Éxodo capítulo 25, versículo número 8. Dice así: y que me hagan un santuario, ¿para qué? Para que yo habite entre ellos. Miren qué lindo, miren qué hermoso. ¿Qué es lo que anhela Dios? Dios anhela habitar con nosotros. Dios anhela estar cerca con nosotros. Le hago una pregunta. ¿Por qué razón ahora mismo no podemos morar en la presencia pura, santa de Dios? ¿Por qué razón? Por culpa del pecado. Entonces Dios establece el santuario como el medio por el cual Él puede estar cerca de su pueblo, que puede estar cerca de nosotros sin destruirnos, porque habíamos contemplado en el tema anterior que la presencia de Dios es santo, puro, sublime, fuego consumidor para aquello que es impuro, para aquello que no es sagrado, para aquello que es inmundo, consumido inmediatamente. Entonces Dios establece el santuario porque Dios anhela vivir con nosotros. Dios anhela estar cerca de cada uno de sus seres creados. Así que el primer principio es ese. Ahora noten cómo continúa Éxodo capítulo 26, 30, hablando del mismo santuario. Dios le dice a Moisés: y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado, ¿en dónde? En el monte. Así que el santuario es un modelo o una muestra o una representación o una maqueta, ¿verdad? Y la pregunta es ¿de qué? ¿De qué es el santuario un modelo de? Bueno, ya hemos hablado anteriormente que el santuario terrenal es un modelo o una maqueta del santuario celestial. Vamos entonces a contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que le construyera un santuario terrenal? ¿Cuál fue la razón o el propósito? Número uno, porque Dios quería morar con su pueblo. Dios quería estar cerca de su pueblo, pero recuerden que la presencia de Dios destruiría a cualquier cosa que es inmunda, a cualquier cosa que no es limpia, ¿verdad? Y como el ser humano es pecador, entonces Dios, ¿qué hace? Dios establece un método para estar cerca del ser humano sin destruirnos, y lo vamos a ver hoy. Número dos, Dios quería mostrarles ¿qué cosa? Un modelo del santuario celestial. Dios quería mostrarle un modelo del santuario que está en el cielo, ¿verdad? Esa maqueta, esa demostración en donde Dios explicaría ese plan
de salvación. Acompáñenme por favor para confirmar este punto en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos y me acompañan por favor a Hebreos capítulo 8. Recuerden que la Biblia es nuestro libro de texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿En dónde está sentado? A la diestra del trono. ¿En dónde? En la majestad del cielo. Y noten lo que explica ahora. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el desierto, en la tierra, el ser humano levanta un santuario que Dios le pidió que fuera el modelo. Pero aquí dice que Cristo está ministrando como sumo sacerdote. ¿En dónde? En un santuario no hecho con mano humana, no terrenal, sino en el mismo cielo. A la diestra de Dios se encuentra en ese contexto ministrando el ¿qué cosa? Vamos a ver que está ministrando el plan de salvación. Noten otro versículo, Hebreos capítulo 9, versículo número 23. Hebreos 9, 23. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Y noten, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano o en el santuario terrenal, sino en ¿cuál? Figura del verdadero o sombra o tipo o modelo del verdadero que era el santuario hecho de mano terrenal, sino en el cielo, o sea, en el santuario celestial, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que vemos, familia, confirmando que Dios quería morar con su pueblo. Dios quería mostrarnos un modelo del santuario celestial. Y punto número 3, Dios quería enseñarnos el plan de salvación, el plan de reconciliación. El anhelo de Dios es estar junto con sus seres creados, estar cerca de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo tienen un ser querido, verdad, que está lejos? ¿Cuántos de ustedes tienen una persona que ustedes aman, que está en una parte lejos de usted, no está en su cercanía inmediata y usted quisiera estar con esa persona? Quizás es un esposo, una esposa, hijo, hija, mamá, papá, abuelo, no sé quién, un amigo, ¿verdad?, cercano. ¿Cuántos anhelarían ahora mismo? Harían cualquier cosa por estar cerca de esa persona que ustedes aman. Yo sé que yo estoy en esa situación. Yo tengo seres que amo muchísimo que están lejos, ¿verdad? Y uno los ve habla por ellos por teléfono, los ve por algún medio, una red social. Pero ¿cuántos no quieren estar de cerca, sentirlos, abrazarlos en persona, hablar cara a cara? Hermano y hermana, ese sentimiento que usted tiene, multiplíquelo por 100.543 millones al cuadrado. Así anhela Dios estar cerca de nosotros. Y este es el santuario. El santuario es para enseñarnos que Dios anhela morar cerca de nosotros. Dios anhela una relación con nosotros. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Reyes. Le voy a mostrar dónde este principio se manifiesta también en Primera de Reyes. Primera de Reyes 6, 2 y 13. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, hablando del santuario, si estuvieres en mis estatutos, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Y qué dice Dios? Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Dios le estaba mostrando, representando este anhelo y deseo de estar cerca de ellos terrenalmente. Y ahora el mismo principio. No es un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Y es Cristo, no David, ¿verdad? No un sumo sacerdote terrenal, sino el mismo Cristo ministrando en el santuario, anhelando estar cerca de nosotros. Ahora, mirando el santuario, vamos a hacer una evaluación, una introducción al concepto del santuario y poco a poco iremos desglosando, explicando y detallando el santuario. Aquí tenemos el santuario. Vamos ahora a ver que con el santuario tenemos un sacrificio, 2 servicios, 3 compartamentos, 6 muebles y 7 fiestas ceremoniales. Vamos ahora a empezar a entrar al santuario y empezar a tener una introducción, una idea general para luego entonces ir profundizando en este concepto. Primero, si usted se da cuenta, ve alrededor del santuario unas casetas. Eso es porque el pueblo de Dios moraba alrededor del santuario. El santuario era el centro del campamento y las personas moraban alrededor, era donde hacían las casetas, donde el pueblo se ubicaba. El santuario era el centro de la vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando usted entonces pasa del campamento, usted pasa por lo que es la primera puerta del santuario
y esta puerta te lleva a la primera parte del santuario que se conoce como el patio. Aquí está el patio, ¿verdad? El santuario está dividido en tres partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando usted pasa la primera puerta y entras al patio, aquí entonces encuentras el primer mueble que se llama el altar de incienso. El altar de incienso es el primer mueble que usted se encuentra. Luego usted pasa al altar de incienso y te encuentras con el próximo mueble, que es el lavacro. Ya ese es en el patio. Tenemos hasta ahora dos muebles. Cuando pasas del lavacro, entonces entras a la segunda parte que se llama el lugar santo. Y en el lugar santo hay tres muebles. Está a mano derecha los panes de la proposición, está de frente el altar de incienso y está a mano izquierda el candelero. Así que hasta ahora, ¿cuántos muebles tenemos? Tenemos 5 muebles, ¿verdad? 2 en el patio, 3 en el lugar santo. Y estos muebles entonces vamos a ver ya mismo qué representa todo esto a medida que vayamos y continuemos estudiando. Luego, cuando vayas a querer pasar del lugar santo a la tercera parte, que es el lugar santísimo, hay un problema. Hay algo que se llama un velo, ¿verdad?, que está tapando, que interrumpe el paso del lugar santo al lugar santísimo. Ahí está, ustedes ven el altar de incienso que está justamente frente al velo, y ahí entonces el velo impide que puedan pasar al lugar santísimo. Noten cuál es la función o el propósito del velo. Dice en Éxodo capítulo 26, versículo 33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación, noten aquí, entre el lugar santo y el lugar santísimo. El propósito del velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. Y dice que en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, ¿verdad? Ahora, en otras palabras, ¿por qué está el velo ahí? El velo está ahí para proteger al pueblo de la gloria o la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que mora en el lugar santísimo, como ya estudiamos, ¿verdad? El arca del pacto, recuerden que es una representación, una maqueta, un tipo del trono de Dios. Es una representación con los ángeles y Dios morando entre medio de los querubines, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 6, el mismo trono de Dios. Entonces, el velo servía para cubrir, para proteger al pueblo de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quería morar cerca de su pueblo. Dios anhelaba estar cerca de nosotros, pero recuerden que como somos pecadores, ¿verdad?, entonces el estar en la presencia de Dios seríamos consumidos inmediatamente. Dios entonces crea el santuario, crea todo este panorama, todos estos muebles y todo, como una muestra de cómo podemos irnos acercando a Dios sin que nos destruya. Entonces la presencia de Dios está en el lugar santísimo y el velo protege o cuida a sus seres creados para Dios estar. Noten qué lindo es esto. Dios quiere estar lo más cerca posible de cada uno de nosotros sin destruirnos. Y ese es el anhelo de Dios. Y vemos entonces que en el arca del pacto, el Shekinah, ¿verdad?, la presencia de Dios mismo se encuentra ahí. Y la pregunta, si recuerden, ¿qué es lo que está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, los principios, el fundamento de justicia, de santidad, del gobierno de Dios con el cual Dios reina el universo. Familia, este panorama que vemos aquí del santuario, una introducción bastante general, pero que ahora vamos a ir cada vez más profundizando en cada uno de estos principios, en cada aspecto. Ahora, además de los muebles, como vimos, y de los compartamentos, también en el santuario vemos que hay diferentes tipos de servicios. Principalmente hay un servicio diario y hay un servicio mensual. Vayan conmigo, por favor, al libro de Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, y vamos a ver los servicios. Hoy vamos a hablar sobre el servicio diario. Hay un servicio anual conocido como el Yom Kippur o el Día de Expiación. Vamos a estudiar eso más adelante. Éxodo capítulo 29, por favor, y vamos a ir al versículo número 38 al 44. Éxodo capítulo 29, versículo 38. Noten lo que dice aquí. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Qué cosa? 2 corderos de un año cada día, ¿cómo? Continuamente, el tamid, ¿verdad? Continuamente, diariamente, se sacrificaban 2 corderos
Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás ¿cuándo? En la caída de la tarde. En otras palabras, a las 9 de la mañana se ponía el primer cordero que era sacrificado y a las 3 de la tarde se ponía el segundo. En otras palabras, durante todo el día, la tarde y la mañana, había un cordero que estaba ahí sobre el ¿qué? Se ponía sobre el altar de sacrificio, ¿verdad? Repito, todo esto tiene una representación. Ahora, ¿qué pasaba con ese cordero? ¿Qué hacía? Vayan conmigo ahora a Levítico capítulo 5. Vamos al libro de Levítico capítulo 5 y quiero que noten lo que dice Levítico capítulo 5 sobre lo que se hacía con ese cordero que era inmolado. Levítico capítulo 5 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Y noten lo que dice aquí. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación o limpieza, reconciliación, traerá el Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. ¿Qué era lo que ocurría con el cordero? Miren qué lindo. Usted traía su cordero, ¿verdad? Su animalito inocente. Porque un cordero, a veces nos cuesta a nosotros entender el concepto de un cordero, pero los corderos, quizás si usted se ha encontrado alguna vez con un cordero, los corderos son lindos, ¿verdad? Son chiquitos, son hermosos los corderitos, ¿verdad? Podríamos decir o relacionarlo mejor para nosotros hoy en día en nuestra sociedad como un cachorrito, ¿verdad? Aunque claro, no es un cordero, es un animal limpio, el cachorro no, pero el cachorro, ¿verdad? El puppy, como dicen, ¿verdad? El perrito de la casa, el bebé de la casa. ¿Y cómo usted hace? El perrito de la casa todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere dormir con él, ¿verdad? Todo el mundo tiene que... Yo me acuerdo cuando teníamos perritos, queríamos estar con ellos y mi papá decía, no, el perro duerme afuera de la casa, ¿verdad? Pero nosotros queríamos estar con nuestros perritos que duerman con nosotros porque eran lindos, pequeños. Así es el cordero, así es el cordero. El cordero es un animal lindo, es un animal bonito, ¿verdad? Un animal manso, un animal precioso. Y ese es el concepto del cordero. ¿Qué pasaba? Usted traía su cordero, ¿verdad? Y traía el cordero inocente ante el santuario. Lo traías ahí al santuario a la entrada, ¿verdad? Esto era en la puerta. El sacerdote tomaba ese cordero y entonces usted ponía sus manos sobre el cordero y usted confesaba sus pecados. Usted confesaba sus pecados y simbólicamente tus pecados eran pasados a este animal inocente. Eran, en otras palabras, la culpa mía, el pecado mío ahora era dado a otro. Otro lo estaba cargando, otro lo estaba asumiendo, otro estaba tomando la responsabilidad. ¿Están conmigo? El cordero no hizo nada malo. El cordero es inocente. El cordero no ha hecho nada, sino el cordero toma lo que es mi pecado. ¿Y qué hace el cordero? El cordero entonces se apropia de él. ¿Qué ocurre? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y entonces ese cordero tenía que ser ¿qué? Ese cordero tenía que ser degollado, era inmolado, sacrificado. Ahora, ese cordero no hizo nada malo. Ese cordero es inocente. El culpable soy yo. Yo soy el pecador. Pero ¿qué es lo que está enseñando Dios? Dios está enseñando cómo este animal inocente está tomando nuestro lugar, cómo este animal inocente está sufriendo y tomando la responsabilidad por nuestros pecados. Y entonces el sacerdote le decía al ser humano, a la persona que trae el cordero, tus pecados ahora son perdonados, vete y no peques más. Oh, qué lindo, ¿verdad? Qué precioso lo que Dios está mostrando con esto. Dios está diciendo lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Este cordero muere en tu lugar, este cordero está tomando tus pecados, tú ahora quedas perdonado de tus pecados, limpio, ahora vete y ¿qué cosa? Y no peques más. ¿Gracias a qué? Gracias al cordero que se sacrificó, gracias a la sangre que fue derramada por ti y por mí. ¿Están conmigo? Esto ocurría en el santuario terrenal. Ya ustedes están viendo todo el simbolismo. Pero así no quedaba, y esto es un punto muy importante. El servicio de reconciliación no concluía con el sacrificio del cordero. El servicio de reconciliación no terminaba con la sangre que era derramada. Porque ahora, noten qué interesante, el sacerdote tenía que tomar la sangre del cordero, ¿verdad? y tenía que tomar el cuerpo del cordero. El cordero era puesto sobre el altar de sacrificio
en este contexto inmediato, ¿verdad? Pero también, interesante, esa sangre del cordero se tomaba y ahora se esparcía. En otras palabras, dos cosas ocurrían con la sangre del cordero. La sangre del cordero era derramada y la sangre del cordero era esparcida. ¿Dónde era esparcida? Por medio del resto del santuario. Entonces el sacerdote tomaba la sangre del cordero y lo ponía sobre los cuernos del altar. Entraba y lo ponía sobre los cuernos del altar de incienso en el lugar santo. Los otros cuernos eran los del altar de sacrificio. Y hacía algo muy interesante. El sacerdote tomaba la sangre y la esparcía hacia el arca del pacto. La esparcía en dirección del arca del pacto. Pero noten algo. Esa sangre que era esparcida hacia el arca del pacto o delante del velo, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué? Porque recuerden que el arca del pacto, la ley de Dios, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Esa sangre derramada y esa sangre esparcida representaba que el sacrificio había sido hecho, que la reconciliación estaba en proceso, que había sido sellado y había sido pagada la culpa del pecado, que es la muerte. Esa es la confirmación. Y esa confirmación entonces se esparcía delante del velo, pero verdaderamente iba hacia el arca del pacto como un símbolo, una representación de que la justicia de Dios se cumplió, el pecado fue destruido y el pecado no existirá más. Ese es el simbolismo que está de que el pecado ha quedado erradicado y limpiado y purificado. Entonces, esa sangre caía sobre ¿qué? No llegaba al arca del pacto porque caía sobre ¿qué? Caía sobre el velo. El velo entonces era donde esa sangre caía en ese contexto. ¿Están conmigo? Y todo este asunto está representado y comienza por medio de ¿qué? Comienza por medio del cordero. Comienza por medio del cordero. Por eso este plan de reconciliación, recuerden, estamos hablando del santuario. En el santuario está explicado el proceso, los detalles, los pasos, el servicio de Dios para reconciliarnos con Él. Esta es la obra de Dios. El santuario explica cómo Dios obra para reconciliarnos con Él, cómo Dios obra para que estemos juntos. Y en el comienzo, la primera cosa que necesitamos es un cordero. Y ese cordero derramaba su sangre y su sangre también era esparcida. Y usted se preguntará, ¿qué representa eso? Sangre derramada, sangre esparcida. ¿Cómo es todo eso en el proceso de reconciliación? Todo eso lo iremos estudiando. El punto que quiero enfatizar en este tema es que ese cordero moría en lugar del pecador. Ese cordero tomaba nuestro lugar y lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba explicando, lo que Dios estaba mostrando era: yo me encargo de tu pecado. Tráeme tu pecado, yo lo voy a tomar sobre el cordero, yo me voy a encargar del pecado, yo voy a asumir la responsabilidad, yo voy a bregar con este problema del pecado y yo quiero que ahora que tú estás perdonado, ahora que tú estás libre, ahora que tú estás limpio, yo quiero que tú vayas y ¿qué decía el sacerdote? Vete y no peques más. Ahora con la justicia de Cristo, ahora con la justicia impartida de Cristo, ahora yo quiero que tú vivas una vida de santidad, que vivas una vida en armonía con mi voluntad. Nada de esto fuera posible si no era por el Cordero. Nada de esto era accesible si no era porque el Cordero moría. Y ahí Dios mostraba nuevamente, dando su ofrenda a la humanidad, diciendo: yo soy el que voy a resolver el problema del pecado. Yo soy el que voy a traer la solución. Yo soy el que voy a llevar a cabo cada paso del proceso. ¿Cuál es la obra del ser humano? No resistir, ver, someter, gozarnos y disfrutar y deleitarnos de la ofrenda y de la obra de Dios para reconciliarnos con Él, de la salvación que hay en Dios, que empieza con el Cordero y con esa sangre derramada y esa sangre esparcida que vamos a seguir estudiando. Esto es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: yo me voy a encargar de tu pecado, yo me voy a encargar de ese problema. ¿Y cuál es la respuesta del ser humano nuevamente? Primero, ante la ofrenda de Dios, que teníamos que morir y el Cordero muere, pero ahora Dios dice: ahora yo quiero que traigas ese problema, esa adicción, esa lucha que tú no puedes vencer, ese problema que te agobia, esa carga, esa culpa, dámelo a mí. Vete tú, eres libre, perdonado, y ahora vete y vive en armonía con mi palabra. Vete y no peques más. Lindo, poderoso y hermoso lo que Dios está haciendo.
Y usted dirá, pero ¿cómo puede hacer eso posible? No se preocupe. Todavía apenas estamos comenzando a hablar del santuario. Seguiremos estudiando y desglosando y detallando cada aspecto porque es imposible en un tema recoger, como usted puede ver, hay que estudiarlo por pedazos. El punto de este tema es, hermano y hermana que usted está ahí escuchándome, el Señor quiere decirte, tráeme tu pecado, tráeme tu culpa. No tienes que seguir luchando con esa culpa, con esa carga. Tráemelo a mí. Yo resolví ya en mi Hijo Cristo Jesús. Desde antes de la creación yo te prometí que ya tú estabas perdonado, aceptado y recibido. Acepta mi regalo, acéptalo, acéptame a mí y dame tu corazón. Y yo voy a empezar a hacer los cambios y la transformación y la limpieza que yo quiero hacer en tu vida. No tienes que olvídate de la carga, olvídate ya. Y yo quiero que empieces a darme la oportunidad de reconciliarte conmigo, a darme la oportunidad a mí para hacer la obra que quiero hacer en ti, para que podamos estar nuevamente cara a cara. Hermano y hermana, estas son las preciosas verdades del Evangelio eterno, del plan de salvación. Para ustedes que nos están viendo, para ustedes que estén aquí con nosotros, es lindo y hermoso. Pregunta, ¿se ve el amor de Dios en esto? Claro que sí, se ve perfectamente el amor de Dios. Dios nuevamente diciendo, ustedes traigan su pecado, traigan el problema, yo me voy a encargar, yo voy a resolverlo y yo voy a hacer la obra de reconciliación. ¿Cuál es nuestra parte? No resistir, dejar que Dios haga, someternos para que Dios pueda hacer la obra que quiere hacer. Ese es el llamado que te hago hoy, decirle, Señor, te invito, por favor, perdóname, Señor, recibe, Señor, por favor, mis pecados. Perdona mi culpa, Señor. Yo quiero aceptar ese regalo en Cristo Jesús que murió por mis pecados. Y ese es el llamado. Recuerden la oferta gratis, el regalo que estamos dando, el alto costo de la cruz. Para nosotros es gratis, pero costó. Para todo lo mejor que tenía el cielo, Dios envió a su Hijo para nosotros. Ese es el regalo que ustedes van a recibir. Ahí está la información en pantalla. Para aquellos que quizás no están viendo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org, ahí también está en pantalla, o también pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org y ahí pueden escribirnos, pueden enviarnos peticiones de oraciones, pueden enviarnos preguntas, pueden enviarnos que quizás no recibiste el regalo, la oferta gratis para recibirlo. También ahí, si quieren, están en el área de norte de California, Sacramento, y quieren venir con nosotros a estudiar juntos en persona, también nos pueden escribir y nos contactamos para que pueda venir con nosotros. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.